Oye, Santi, para que la gente te conozca un poco más, ¿tú cómo te formaste? ¿Cómo generaste esas aptitudes, esa actitud de emprendedor? ¿Dónde te formaste? Cuéntanos tu trayectoria. Pues o sea, yo me he formado como todo el mundo, pues desde en el colegio siempre fui súper mal estudiante. O sea, mal estudiante en el sentido en el que ya en primero de bachillerato, que además, bueno, pues yo era típico que fumaba con mis amigos, ¿no? Pues había un recreo que, bueno, en el recreo de la mañana, pues yo me iba casi con un sordo, decía que era sordomudo, era simplemente sordo, pero iba a clases de un refuerzo, ¿no? Y entonces yo me iba con mis padres, les preguntaba, oye, ¿qué me pasa? Porque yo soy tonto, tal, no sé cuánto. Digo, pues no te pasa nada, tú estás fenomenal. Y yo, coño, pues de todo el colegio, estoy por las mañanas ir en clase con el sordomudo y yo, ¿no? Y digo, joder, algo me tiene que pasar. Nada, tú esfuérzate mucho, ¿no? Y entonces, claro, siempre uno era muy mal estudiante y luego también, pues cuando hacían las típicas pruebas de cole, pues a mí me sacaban, ¿no? Entonces digo, joder, macho, tío, algo me pasa en la cabeza que yo no se me da muy bien esto, ¿no? Hostia. Pero mi padre siempre me decía, mira, tú tienes codo y culo, entonces tienes las dos cosas, pues esfuérzate más. Entonces yo siempre notaba, me tenía que esforzar muchísimo más que el resto de mis compañeros, que el resto de mis amigos. Y nada, pues al final, bueno, pues el colegio bien, curso por año, empecé a estudiar en la universidad. Tuve muy buena suerte en la que yo pude acceder a escuelas de negocio pues muy caras, ¿no? Estudié en Madrid una escuela de negocios orientada hacia las finanzas. Y pues al principio, bueno, me costó un poco, pero luego, pues eso, pues a base de esfuerzo, pues cada vez iba mejor, ¿no? Hice un intercambio en el Tecnológico Monterrey en México, que era, bueno, pues me consiguió abrir un poco la mente porque en España se aprendía mucho sobre teoría. Es todo teoría, y yo no tengo capacidad de memorizar. Memorizo fatal, por eso siempre fui tan mal estudiante, ¿no? Entonces en México empecé a ver que, oye, pues pues empecé a hacer más tipos de trabajos, cosas distintas, ¿no? Y luego en un momento dado, pues bueno, pues terminé la carrera y empecé a trabajar en banca de inversión, bueno, en transacciones financieras, ¿no? Y en un momento dado, pues decidí que eso no era para mí y luego hice un emprendimiento. Empecé a montar una empresa de eficiencia energética que no me salió nada bien. Y en ese momento, hablando de formación, pues bueno, pues me recomendaron que hiciese un máster. Hice el máster del IES y hice un intercambio en Chicago. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que vi es, bueno, pues una forma de aprender un poco distinta, ¿no? Que era más basada en toma de decisiones, metodología del caso, que no era tanto de memorizar, ¿no? Vale. Y entonces ya es así, bueno, como me formé, ¿no? O sea, decir, pues al final luego pues estuve en distintas escuelas de negocio y aprendí, bueno, pues de una manera luego totalmente distinta, ¿no? Que es básicamente pues con otra metodología, con otro tipo de enseñanza, ¿no? Y ese ha sido mi recorrido en formación. ¿Merecen la pena esas inversiones tan grandes en ese tipo de másters? A ver, a mí me cambió la vida. Ya. A mí me cambió la vida, porque a mí lo que me permitió es pues hacer otro emprendimiento y demás. Pero lo que sí que yo recomiendo es formarse al 100%, ¿no? Luego yo lo que he hecho ha sido montar una estructura que es enseñar todo eso a un precio totalmente distinto. Porque yo hubo un momento dado en el que cuando monto una figura que es el Search Fund, y soy de los primeros que lo monto en España y me dedico estoy a punto de comprar distintas empresas, yo lo que me doy cuenta de, ojo, yo soy un afortunado porque a mí me han pagado varias escuelas de negocio, yo no he pagado nada, independientemente que tienes que hacer un proceso de selección bastante exigente para que te cojan. Digo, hay muchísima gente que o no tiene dinero o no se lo puede permitir o no está en ese momento vital, ¿no? Yeah. Yo dejé de trabajar durante 2 años para poder formarme en una escuela de negocios, ¿no? Y eso es una suerte que tuve, ¿no? Entonces yo lo que he montado luego, a través de varias maneras, es un grupo empresarial que lo que permite es tener ese aprendizaje a un precio completamente distinto, ¿no? Entonces... Hablamos, para poner en contexto, de másters que pueden llegar a costar más de 100.000 euros, formarte en este tipo de grados tan tochos y tal, y tú estás democratizándolo apenas por debajo de 1.000 euros, lo cual es una locura. Sí, sí. ¿Y tú crees que una persona que sale de tu MBA es capaz de poder tomar decisiones a un nivel que lo podía tomar decisiones esta persona que gasta 100.000 euros en esta formación? Sí, 100%. O sea, nosotros siempre decimos, tú vienes hasta aquí, nosotros hacemos el resto, ¿no? Y también hay mucha parte de lo que quiera cada uno, ¿no? No es sentarse a ver una película, ella hay una varita mágica, ¿no? O sea, es decir, hay una metodología, hay una actitud enorme, ¿no? Es decir, desde, oye, todo lo que hicimos, desde cómo presentarse a una entrevista, cómo hacer un trabajo, desde cómo tomar decisiones. Al final nosotros lo que enseñamos es a tomar decisiones. O sea, a mí no me interesa que un alumno salga memorizándose una fórmula. O sea, tú coges el móvil con ChatGPT, que yo hablo muchísimo con ChatGPT, y aprendes lo que quieras. Puedes aprender. Lo que tienes que enseñar a un alumno, lo que nosotros enseñamos es que la gente sea
que tenga capacidad de tomar decisiones y que tengan ese análisis crítico, ¿no? Entonces, yo he visto casos de éxito de un alumno pues que ha montado una empresa de inteligencia artificial aplicada a deporte, o alumnos que ahora tengo hay varios, un alumno alemán que está dando charlas pues por toda Alemania, charlas de motivación, ya ni siquiera de finanzas o de recursos humanos, sino charlas de motivación. O sea, yo he visto transformarse miles de vidas en distintos países de miles y miles de alumnos. Qué locura. Bueno, hablaremos también de cómo es emprender en diferentes países, porque lo que habéis hecho con vuestro grupo de formación y de empresa es ser los números uno, por ejemplo, en Jamaica, que es un país que nadie se puede imaginar que puedes montar un negocio allí, así como Canadá y como otros muchos países, Latinoamérica, etcétera. Y ahora hablaremos de esta parte, pero lo que a mí me llama la atención es, claro, la figura del MBA, yo siempre tenía la imagen como que era simplemente para aquellos que querían ser directores de una multinacional. El directivo de una multinacional tiene que hacer el MBA en Harvard para poder optar a eso. Lo que nunca había entendido es que tú puedes, como individuo normal, emprendedor, autónomo, dueño de un pequeño negocio o que simplemente quieres ser un buen intraemprendedor, que hemos hablado al principio de eso y que es muy interesante también, hacer un MBA para acabar ser contratado por una empresa y aportar mucho más valor en esa empresa. Es decir, que a lo mejor tu camino, que es lo que a mí me costó entender y fue con mi momento de descubrimiento de, de hecho yo he comprado MBAs de estos online para poder aprender, es que, yo puedo estudiar ingeniería, puedo estudiar medicina o puedo estudiar arquitectura, pero hay una formación que puedes formarte paralelamente, que es esa formación en liderazgo, en intraemprendimiento, en gestión, en recursos humanos, en ordenar los estados contables, es decir, en tener un poco de nociones básicas de cómo funciona una empresa con este MBA para que pueda servir en muchos aspectos, ¿no? Es como lo que me mola de grado de MBA es que es una formación todoterreno. Totalmente. Que le sirve a cualquier sector como complementario, ¿verdad? Eso es 100% así. O sea, un MBA lo que te permite es pues tener herramientas que te permiten ir por cualquier terreno, ¿no? Entonces, yendo a la práctica. Al final, no se trata, las empresas no buscan especialistas en algo en concreto, porque especialistas, y yo insisto, o sea, digo, cada vez nunca ha habido, el ser humano nunca ha vivido lo que estamos viendo ahora. O sea, desde la era tecnológica, lo que ha habido, desde que la gente empezó a utilizar la piedra, al hierro, al fuego, en cualquier orden, pasaron miles de años. Ahora estamos viviendo en una época en la que desde el Internet, desde 2000 a 2025, nunca ha habido tanto cambio y tan veloz. Con lo que está habiendo de inteligencia artificial, no sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las competencias que tú tenías que tener en el 90 eran totalmente distintas. En los 2000 eran distintas. Entonces ahora lo que tienes que tener son una serie de habilidades que son básicamente pues la gestión, el liderazgo, el entendimiento, la resolución de problemas, el entender, el conocer las herramientas básicas, no ser especialista en algo muy concreto, porque eso se aprende ahora rápido, tienes soluciones que te lo dan. Tú lo que tienes es que tener herramientas para saber preguntar, a quién preguntar, que me da igual que sea la inteligencia artificial, e intentar ser capaz de gestionar, digamos, equipos, que es lo más importante, gestionar equipos, gestionar soluciones, gestionar o problemas, entender el marketing, entender las finanzas y entender las operaciones, ¿no? Porque esto se basa en tomar decisiones balanceando las operaciones, el marketing, los recursos humanos y las finanzas, ¿no? No tienes que ser un experto en todas ellas, pero tienes que saber que si tocas un botón, estos tres se van a encender. Si tocas esta luz roja se va a encender, ¿no? Y entonces eso es lo que te permite un MBA, ¿no? Saber qué botón estás tocando y cuál es la consecuencia en otros lados, ¿no? Que básicamente, si solo soy un buen financiero, pues no, a lo mejor no me importa nada, ¿no? Aquí hay un caso que es, por ejemplo, el de la Pepe Jeans, que es el de una flagship que tenían en Londres, ¿no? Entonces el departamento era una flagship que iba muy mal, que era rentablemente negativa. ¿Qué es una flagship? Una flagship es la típica tienda en una ciudad importante que es, digamos, como la emblemática, ¿no? O sea, vale. Es decir, que es, imagínate... En la Quinta Avenida de Nueva York. Quinta Avenida de Nueva York. ¿Sabes que no te vas a ir rentable o que es muy complicado? Pues los alquileres, personal, claro. Todo es carísimo, ¿no? Entonces, Lo hacen solo por marca, ¿no? El precio lo haces por marca. Tú imagínate un Zara, ¿vale? Entonces, no soy especialista en retail ni mucho menos, pero yo entiendo que la camiseta de Zara en la Quinta Avenida te vale igual que en, yo que sé, que en el pueblo de cualquier lado. Y Zara tiene, pues, millones, ¿no? Entiendo que el precio de la camiseta no valía mucho. Pero si en cambio tus costes fijos varían mucho. Cambian muchísimo. O sea, desde personal en Nueva York, tal y demás, ¿no? Entonces, Pepe Jeans tenía una flagship en Londres muy importante que era súper rentablemente, era muy negativa, ¿no? Entonces, claro, finanzas que decía, cortamos. Pero ¿qué pasa?
que luego, ¿qué haces con toda esa gente? O sea, entre eso, cortar una flagship tiene un impacto sobre los recursos humanos de la empresa bastante importante, ¿no? Pero luego, en marketing dices, oye, ¿esto aplica o no aplica? Bueno, pues dices, oye, pues es el estandarte, ¿no? Digamos, es la flagship importante, ¿no? Pero luego, claro, de operaciones era un centro de distribución. O sea, dices, a lo mejor tampoco era tan rentablemente negativa, porque era un centro de distribución que servía para todo UK. Pero luego se dieron cuenta que el marketing no era simplemente en UK, era la gente, los turistas que pasaban, luego compraban en otras ciudades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Desde qué punto de vista? Desde marketing, ¿sabes? Desde un punto de vista del marketing, que tardaron tiempo en darse cuenta, pues yo qué sé, pues un tío de Polonia que pasaba porque visita UK, a lo mejor como el pound es muy caro, pues no se lo compraba. Pero luego sí que compraba en otros lados. Entonces, claro, pues eso es un pequeño ejemplo de cómo ver una toma de decisiones con distintos ángulos de vista. ¿Qué es el ejemplo más simple que puedo poner? Pues esto te pasa en todo. Es muy bueno, ¿eh? Cómo aprender a pensar. Eso es lo básico. Tenemos que aprender a pensar, que nos hemos olvidado. Total. Sí. Sí, pero también me pasa muchas veces. Ya, pero por ejemplo, ¿cómo le explicáis a un alumno cómo tomar una decisión de ese estilo? ¿O qué variables le dais para tocar? Yo creo que son puzzles. Es un puzzle que tú vas rellenando. Entonces hay gente que lo completa y hay gente que no lo completa. Y eso es lo que decías, depende del esfuerzo y depende de la actitud de cada una de las personas. Si tú completas ese puzzle, llega un momento que tú lo puedes completar y a lo mejor lo ves así. ¿Sabes? Lo ves así y dices, bueno, he terminado. Pero llega un momento en el que tú lo ves desde aleja y cuanto más te alejas, de repente es como que lo entiendes todo. Y a mí me pasó que llega un momento, tú no es que termines la formación, te damos el diploma y dices, ¡hala! Tal, soy licenciado en MBA y soy una máquina. No. Llega un momento que cada vez te vas alejando más de ese puzzle y lo entiendes todo. Entiendes cómo tomar una decisión en base a las operaciones, en base a los recursos humanos. Entiendes desde que te estás en una oficina y ves que una persona viene con una cara larga y dices, no es que, no, dices, ya empiezas a relacionar conceptos. No porque esa persona venga con la cara larga, ¿no? Sino decir, oye, ¿cómo se está comunicando con el departamento de operaciones? ¿Qué pasa? O sea, son teclas que todas las que toques tienen un impacto. Es como si tú tiras una piedra en un lago y hace una onda expansiva. En unos sitios llegará con más ola y en otros sitios con menos ola, ¿no? Dependiendo de, digamos, luego la profundidad que haya en cada zona, ¿no? Me hacía gracia pensar imagínate esto aplicado a una IA y que esa decisión, en vez de que la tomara un ser humano, la tomara la inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser capaz de pensar que ese tío de Polonia ha comprado por ver la flagship en Londres y después cómo una persona esté detrás de esa inteligencia artificial validándolo? Y aquí ya entramos con el momento que estamos viendo actualmente, que está sucediendo esto. Hay empresarios y gente que conocemos que casi se fía más de preguntar a ChatGPT que de delegar un trabajo. Entonces, has comentado antes un ejemplo brutal y es tal cual. Han pasado miles de años para un avance moderno en la sociedad y, sin embargo, han pasado 3 años para que la inteligencia artificial lo cambie todo. ¿Qué necesitamos saber y qué necesitamos tener en nuestro arsenal de habilidades para estar protegidos de esta época de tantas turbulencias? Yo lo primero de todo es, nunca hay una respuesta correcta en el sentido a la hora de tomar decisiones. O sea, es decir, tú, ChatGPT, te puede decir lo que quieras. Al igual que el tío de la esquina de un bar o yo mismo o cualquiera de nosotros, podemos decir, oye, yo haría A o B o C o D. Nunca hay una solución correcta, ¿no? Para mí es siempre, yo creo que la mayor habilidad que hay que tener es ver la otra cara de la moneda. Y esto, si lo haces con la inteligencia artificial, pasa exactamente lo mismo. Si abrís el ChatGPT, empezáis a discutir de cualquier tema, del que sea, me da igual, de cómo cultivan amapolas aquí en Andorra, al que sea, tú le empiezas a preguntar, oye, ¿pero qué pasa si el invierno es más frío de lo esperado? Ah, Sergio, Juan, sí, tenías razón, mira, te lo haría de otra manera. Entonces yo creo que la habilidad que hay que tener es ver muchos puntos de vista distintos. Ver el punto de vista desde ver, ser capaz de ver todo el contexto, ¿no? Entero. Todo el contexto y todos los ángulos. ¿Qué es lo que pasa? Decirlo es súper fácil. Dices, qué obviedad. El problema es que la gente no sabe cuál es el ángulo adecuado, cuál es el que hay que ver, cuál es la pregunta adecuada. Decir, oye, hay que ver las cosas de distintos puntos de vista es algo muy banal. Pero ¿cuáles son esos puntos de vista? ¿Cuál es el punto de vista que es más crítico o que te puede dar más información, ¿no? Y eso pasa con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial cada vez lo que tiene es más data, tiene más información, te da respuestas más específicas, pero a la hora de tomar decisiones, pues tú tienes que saberle
por lo menos también dotarle de más información. Si vas a tomar una decisión empresarial, hay componentes que es la cultura de la empresa. No lo va a tener en cuenta si no se lo dices. El capital humano, oye, ¿qué le pasa a fulano de tal que tiene un problema personal y tal? Si podría encajar determinadas habilidades en una posición. Gestión humana al final. La gestión humana yo creo que eso no va a llegar, ¿no? Porque hay veces que bueno, pues que tú nunca realmente, que una persona, o sea, que la inteligencia artificial no sabe, por ejemplo, creo que un rol fundamental de los directivos es la gestión de personal y colocar a la gente adecuada en el sitio correcto. Y creo que hay muchas veces que tú tienes que ver el potencial en una persona. Entonces, esta persona hoy es así, pero tiene el potencial de llegar hasta aquí. ¿Y eso esa habilidad cómo se consigue? ¿Cómo se aprende? Mirando a los ojos. O sea, muchas veces es pues viendo cómo se comporta una persona, creyendo mucho en una persona, creyendo y potenciándolas, ¿no? Muchas veces a las personas hay que llevarle de la mano y decir, oye, macho, que tú puedes ser campeón de los 100 metros lisos. No, yo es que mira, no, que tú puedes ser campeón de los 100 metros lisos. Lo primero de todo es, ¿quieres? ¿Te gustaría? Gente que te dice no. Hay gente que te dice, oye, pues yo no tengo. Y hay gente que de repente, que sí que les ves las ganas, no te dicen que tienen muchas ganas. Dicen, sí, yo quiero y voy a entrenar para llegar, ¿no? Entonces, claro, saber coger a esa persona y potenciarla, ¿no? Entonces, son cosas que, pues, que la IA te puede dar información, ¿no? Y te puede ayudar a tomar una decisión respecto a otra cosa, pero tú le tienes que dotar de pensamiento crítico.